Buenas noches con todos. Vamos a dar la exposición acerca del avance número 6 de la parte de metodología en estimación de costos, caso de estudio Ecuador, mi artículo científico, ¿ok? Los temas que vamos a ver, el tema de tesis doctoral, un poquito para hacerle recorderis, vamos a tener un título de artículo de tesis, tenemos objetivos, los resultados, hoy vamos a ver más enfocarnos en todos los resultados que hemos visto continuamente de cada paso, conclusiones y preguntas. Primero, no se olviden que el artículo de tesis doctoral se llama Metodologías de estimación de costos en la construcción, caso de estudio en Ecuador. Es porque han existido muchos sobrecostos en toda esta parte del país y actualmente se está intentando solucionar ese caso. Lo que basa este artículo es un análisis de la precisión y propuesta de mejoras de estimación de costos en la construcción, caso de estudio, edificaciones públicas en Ecuador. Los objetivos es evaluar la precisión de estimación de costos en infraestructura, ver qué tan preciso es y utilizarlo con las prácticas recomendadas de las. Identificamos y analizamos los principales factores que se tiene que hacer dentro de una parte de proyectos de vivienda e infraestructura. Evaluamos la eficacia y de clasificación del ACE con las prácticas recomendadas dentro de los proyectos del Ecuador. Verificamos las desviaciones observadas y proponemos recomendaciones basadas en las mejoras dentro de las infraestructuras con enfoque de reducir los desfases y demás dentro de la construcción. Primero, bueno, en los resultados nosotros tuvimos varias metodologías de diferentes partes de diferentes continentes dentro del mundo. Entre esas, la principal de Estados Unidos es la ACE o de América es la ACE Internacional, que divide el proyecto en cinco clases, estando arriba la clase número 5 con menor información y la clase número con mayor. Al igual que en Europa, en Alemania, el DACE, la diferente se mide con magnitudes, igual tiene cinco magnitudes. Dentro de Asia, el Pacífico tiene el análisis conceptual, detallado y preliminar, que es lo mismo que las clases. En Reino Unido, con la DASE, la RICS tiene órdenes de magnitud, al igual que arriba en órdenes de magnitud. Dentro de África tenemos estimaciones global, preliminares, detalladas y finalmente en Canadá tenemos estimación conceptual, preliminar y final. Entonces, todas estas metodologías se basan en una. Dentro de esto se encuentra el Cónsul Internacional de Ingeniería, perdón, el Cónsul Internacional de Ingeniería de Costos. Lo que trata de hacer esto es llamar a todas las asociaciones de costos y unificar. ¿Ok? Basada en esto es una introducción para poder dar un poco mejor los resultados que vamos a ver. Así vamos a tener aquí los resultados. El primero, con el paso número uno, selección del proyecto. Aquí tenemos el resultado de 20 proyectos, 5 de vivienda y 15 de infraestructura hospitalaria. Diversificamos los proyectos que tienen un promedio de 1,2 millones de dólares, entre 200.000 a 14 millones. Se proporciona una base que se está dando grande, los factores que afectan la precisión de costo cumpliendo con el objetivo uno. Es decir, de todos estos vamos a buscar los factores que ven y cumplimos con el objetivo uno, que es dar una estimación de cuáles son los factores grandes en estimaciones de costo. Clasificamos según la ACE. Aquí nosotros vamos a ver todos los proyectos. Nosotros vamos a ver que solamente 8 de 20 proyectos son clase 1, es decir, lo que debería ser un proyecto cuando termina de los 20 proyectos, 8 cumplen con las condiciones. Es decir, un desfase pequeño de proyectos y así mismo. 7 son clase 2, es decir, se sobrepasan lo mínimo que debería ser. Y nos podemos dar que 5 de los proyectos fueron clase 3, es decir, desviaciones mayores al 10%. Eso es muy preocupante porque al final se tiene que tener mucha estudio para poder nosotros tener proyectos clase 3 y sobre todo ya que no se necesitaría información y con toda la información tener un proyecto clase 3 no es recomendable. La muestra de clasificación se efectuó igual logrando el objetivo número 2. Vamos nosotros con el objetivo número 3. Bueno, en la parte del paso número 3, recolección de datos de verificación de costos. Aquí el costo final promedio fue de 1,3 millones, el incremento promedio fue de 12,5, mayor al 10%, que sería el recomendable como punto máximo para incremento. Se establece una base de datos confiable, intentando llegar al objetivo principal, es decir, intentar verificar los datos que nosotros vamos a tener dentro del proyecto y probar qué tan bueno es la estimación en el país.
El análisis de desviaciones de costos, vamos a ver la cuantificación, análisis de diferencias. Aquí las viviendas tuvieron la parte hospitalaria del 8%, la desviación promedio fue del 12%, un proyecto El Quito alcanzó el 20%, imagínense que es una desviación del 20%, es decir, si usted sería un proyecto de 1 millón, ustedes saldría 1.2 millones de dólares, es $200.000 de desviación. Eso no debería pasar en ninguno de los proyectos y por eso se tiene que hacer un mejor trabajo en las estimaciones y tener una mejor metodología para evitar que ocurra esto en proyectos futuros. Se respalda el objetivo número 2, la eficacia y eficiencia dentro de la clasificación inicial y el objetivo principal analizando las magnitudes. En los pasos número 5 se identifican los factores de desviación. Aquí la inflación promedio del 5%, tenemos los incrementos del 4 a 6%, y vamos a ver en una tabla resumen, el mercado fluctuaciones del 3% se permite una comprensión detallada de qué está pasando en costos en el Ecuador, cuáles son los principales factores y de cuántos cumplen y cuántos no. Y al final elaboramos unas recomendaciones, intentando recomendar que se tendría que hacer estándares BIM y sobre todo intentar aplicar más metodologías de hacer metodologías para que un proyecto termine bien, como el valor ganado, que es un control de costos. Así se puede reducir entre el 8 al 10% en los ajustes y se puede mitigar un proyecto hasta un 5% dentro de los proyectos en los últimos 12 meses. Se proporciona un marco de mejoras de las precisiones y esto se da igual alineado al objetivo número 3, que son las recomendaciones que vamos a dar nosotros para el cumplimiento más detallado de las metodologías de costo. Tenemos los rangos, los 5 proyectos, el 8% de desviaciones, esto en viviendas, tenemos infraestructura hospitalaria, el 12%, cuáles son el tipo de clases, y al final en general, bueno, tenemos del 5 al 20% de estimaciones entre la clase 1 y clase 2 en precisión. Nosotros lo llamamos la COMPE en vez de estimación de costos o clase, porque es el nivel de precisión, precisión 1, precisión 2. Entonces aquí vamos de la precisión 1 a la precisión 3, que es las estimaciones de rango que estamos viendo. Al final, los principales factores, como habíamos visto allá, inflación, disponibilidad de recursos, complejidad técnica, fluctuaciones de mercado. Aquí nosotros tenemos por porcentajes y cómo vamos nosotros elevando en dichas proyectos. Bueno, al final las conclusiones ya estamos dando por terminar este artículo científico y realmente es una investigación que la vamos a hacer en diferentes ámbitos, ya que la estimación de costos no solamente es a las infraestructuras de vivienda, viene siendo también la infraestructura de la parte de vías, infraestructura de la parte de puertos, etcétera, etcétera. Estamos haciendo una recopilación de todos los datos para que se pueda dar una más grande o una apertura más grande de la estimación de costos. Precisiones insuficientes, desgaste de aplicaciones de los estándares del ACE internacional, se deberían ser todos clase 1, pero terminan siendo hasta clase 3. Los factores locales son determinantes claves al desvío, como factores como la parte del contexto ecuatoriano, como la inflación, es decir, por los acontecimientos que están pasando en el país, muchas veces en el ámbito tanto político como en el ámbito privado, ocurren estas desgracias de que suban o fluctúen los precios directamente en la construcción y así pueden causar igual desaciertos de hasta un 20% en diferencia de costo. Se necesita adaptar un enfoque para mejorar, como intentar introducir la metodología BIM o a su vez valor ganado para mejorar en costo. Todo esto nos ayudará a nosotros para mejorar. Intentaremos nosotros guiar una metodología que sea adaptable al país. Intentar adaptar metodologías como el BIM no es posible porque no existe una estandarización en el país. Podría ser una metodología BIM con estándares extranjeros, pero no es muy recomendable para la actuación de lo que se quiere en las mejoras de metodología BIM. Aquí estoy dispuesto a consultas. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta, muchísimas gracias. Que este sea una bonita noche a todos.